La noche caía sobre Barcelona, envolviendo la ciudad en un manto de luces cálidas que se reflejaban en las calles mojadas por la lluvia. Desde la ventana de su pequeño departamento en el barrio de l'Eixample, Adriana Torres, de apenas 24 años, observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio como si fueran lágrimas que ella misma no se atrevía a derramar. Guardaba un secreto que la consumía en silencio. Nunca se había entregado a nadie. No por falta de pretendientes, porque era hermosa, con piel clara y cabellos oscuros que caían como una cascada hasta su cintura, sino porque había levantado muros tan altos que ningún hombre había logrado derribarlos. Muros construidos a base de desconfianza, heridas viejas y promesas rotas. Pero esa noche algo cambió. El sonido de un motor lujoso se detuvo frente al edificio, un rugido grave que retumbó en su pecho. Adriana, sin saber por qué, se asomó un poco más y lo vio. Alejandro Valverde, el CEO más temido y respetado de toda la ciudad, descendía de su auto negro como un depredador elegante que no necesitaba anunciar su poder. Alto, hombros anchos, manos grandes que parecían capaces de dominarlo todo. Mirada oscura e intensa que desarmaba a cualquiera. Adriana lo había visto en revistas y noticieros, siempre descrito como un hombre brutal en los negocios, frío con sus enemigos, pero misteriosamente irresistible para quienes caían bajo el hechizo de su presencia. Sin embargo, esa noche no eran periodistas ni empresarios los que hablaban de él. Era su propio corazón, latiendo como nunca antes. Ella no lo sabía todavía, pero ese hombre sería el encargado de destrozar cada muro que había construido. Con una sola mirada, Alejandro provocó en Adriana un miedo delicioso, un escalofrío que mezclaba peligro y deseo. Porque hay noches que no se olvidan jamás, y esa sería la suya. La mañana siguiente, Adriana bajó las escaleras de su edificio como cualquier otro día. Su rutina era tan calculada como un reloj. Salir a las 7:15, tomar el tranvía en dirección a la editorial donde trabajaba como asistente y perderse entre papeles, cafés fríos y silencios que nadie cuestionaba. Era su refugio, una vida tranquila, sin riesgos, sin heridas nuevas. Pero ese día, el destino decidió jugar de otra manera. En la entrada del edificio, un grupo de hombres trajeados esperaba junto al auto negro que ella había visto la noche anterior. El chofer abría la puerta trasera y, como si fuera parte de una película, Alejandro Valverde descendió con paso firme. Su sola presencia hacía que el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. Sus hombros anchos, el porte erguido y esa mirada implacable provocaban que cualquiera bajara los ojos, menos Adriana, que se quedó congelada, sosteniendo la carpeta de documentos contra su pecho como si fuera un escudo. Él la notó. Los ojos oscuros de Alejandro se detuvieron en ella por unos segundos que parecieron eternos. No fue una mirada casual, fue un reconocimiento, como si desde la ventana de anoche hubiera quedado grabada en su memoria. «Buenos días», murmuró él, con una voz grave, rasposa, que se coló por cada rincón del cuerpo de Adriana. Ella apenas logró asentir, con las mejillas encendidas. Nunca había estado tan cerca de alguien que irradiara tanto poder. El aroma de su perfume, una mezcla de madera y tabaco caro, la envolvió hasta marearla. El verdadero problema comenzó ahí. Alejandro no era un hombre común, era el CEO más temido de la ciudad, un hombre brutal en los negocios, dueño de una reputación que lo pintaba como un conquistador sin escrúpulos, un depredador que tomaba lo que quería. Y en ese momento era claro que lo que quería era ella. Adriana intentó escapar del magnetismo de esa mirada, pero fue inútil. Lo volvió a ver esa misma tarde, en el lobby de un hotel donde la editorial tenía una reunión con inversionistas. Ella solo debía entregar unos documentos, pero cuando entró en el salón dorado, con lámparas de cristal, lo encontró otra vez, rodeado de empresarios que parecían temerle y admirarlo al mismo tiempo.
Al verla, Alejandro se apartó del grupo y caminó hacia ella como un cazador que encuentra a su presa. Cada paso suyo resonaba fuerte en el suelo de mármol, haciendo eco en el pecho de Adriana. «No esperaba verte aquí», dijo con una media sonrisa, esa que no mostraba en las portadas de las revistas. «Trabajo en la editorial», contestó ella nerviosa, evitando sus ojos. Alejandro inclinó el rostro hacia ella, bajando el tono de voz. «Entonces será imposible que no coincidamos otra vez». Ese simple comentario encendió una alarma en su mente. ¿Por qué alguien como él, acostumbrado a mujeres deslumbrantes y ambientes de lujo, se fijaría en ella, una asistente común, casi invisible en el mundo corporativo? Pero lo que más la perturbaba no era su interés, sino lo que despertaba dentro de ella, esa sensación de peligro mezclado con deseo, ese vértigo que le hacía temblar las manos. Sabía que acercarse a Alejandro Valverde era como jugar con fuego, y aún así, su cuerpo traicionaba a su mente. Cada fibra de su ser lo deseaba con una intensidad que la asustaba. Esa noche, al llegar a casa, se miró en el espejo. Recordó la forma en que sus ojos la recorrieron como si pudiera desnudar su alma, y en un susurro admitió lo que más temía. «Si sigo permitiendo esto, voy a perder el control». El problema estaba claro. Un hombre brutal, temido y sediento de placer la había elegido. Y por primera vez en su vida, Adriana no sabía si quería resistirse o rendirse por completo. Durante los siguientes días, Adriana se aferró a su rutina como si fuera un salvavidas. Se repetía a sí misma que lo que había pasado con Alejandro eran solo coincidencias. El auto frente a su edificio, el encuentro en el hotel, la mirada que la atravesó como una daga. Él pertenece a otro mundo, pensaba cada mañana mientras se abrochaba la blusa impecable y recogía su cabello en una coleta estricta. Un mundo que no es el mío. En la editorial, intentaba perderse entre pilas de manuscritos y hojas que olían a tinta fresca. Caminaba con paso firme por los pasillos estrechos, saludaba a sus compañeros con una sonrisa educada y se sumergía en sus tareas, convencida de que así lograría mantenerlo lejos de su mente. Y por un tiempo parecía funcionar. Cada vez que la ansiedad por su recuerdo intentaba colarse, Adriana respiraba hondo, apretaba los labios y se obligaba a concentrarse en el sonido tranquilizador de las teclas bajo sus dedos. Incluso se permitió pequeños cambios en su vida como símbolo de ese nuevo control. Empezó a salir con sus amigas del trabajo después de la oficina, algo que casi nunca hacía. Una noche fueron a un bar pequeño en el barrio gótico, con luces cálidas y música en vivo. Adriana, entre risas y copas de vino barato, sintió por momentos que la vida podía ser ligera otra vez, que esa tensión peligrosa con Alejandro había sido solo un espejismo. Sin embargo, cuando regresaba a su departamento, la ilusión se resquebrajaba. Cerraba la puerta, se quitaba los tacones y caminaba descalza por el suelo frío, rodeada de un silencio que pesaba demasiado. Allí, sin testigos, los recuerdos regresaban. La voz grave de Alejandro deseándole buenos días. La manera en que la miró en el hotel, como si fuera la única persona en ese salón lleno de gente. Era en esas noches, con la ciudad dormida y el corazón en vilo, cuando Adriana comprendía que su intento de olvido era apenas una venda sobre una herida abierta. Un domingo por la mañana decidió dar un paseo para despejar la mente. Caminó hasta la playa de la Barceloneta, donde las olas rompían contra la orilla con una fuerza hipnótica. Se sentó en la arena, abrazando sus rodillas, y dejó que el viento le revolviera el cabello. Mirar el mar le daba una paz que pocas cosas podían darle. Allí, entre niños corriendo y parejas paseando, repitió en silencio: «No lo volveré a ver, no lo necesito en mi vida». Y durante un instante se lo creyó. Se aferró a esa frase como a un mantra. Empezó a evitar eventos grandes de la editorial,
Pidió a su jefa que otras compañeras se ocuparan de reuniones con clientes importantes y hasta cambió la ruta de su regreso a casa para no pasar por ciertos lugares donde intuía que podía encontrarlo. Todo parecía bajo control, pero lo que Adriana ignoraba era que Alejandro Valverde no era un hombre que aceptara un no como respuesta. No estaba acostumbrado a que nadie le pusiera límites, mucho menos una mujer que lo había desafiado sin siquiera proponérselo. El problema parecía resuelto, pero era solo una ilusión, porque en lo más profundo de su ser, Adriana sabía que esa calma era demasiado frágil, demasiado artificial. Bastaba con una sola mirada de él para que todo se derrumbara. Y el destino, como siempre, no tardaría en recordárselo. Pasaron 2 semanas desde aquella mañana en la playa en la que Adriana se juró a sí misma que jamás volvería a verlo. 2 semanas en las que se convenció de que había recuperado el control, de que su vida volvía a ser predecible, segura, sin esa peligrosa sombra masculina acechando sus pasos. Pero la ilusión de seguridad duró lo mismo que un suspiro. Era jueves por la tarde y la editorial organizaba una cena de gala en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona, en el Paseo de Gracia. Adriana no quería asistir, pero su jefa insistió. Necesito que representes al equipo. Confío en tu discreción y tu puntualidad. Atrapada por el compromiso laboral, se vistió con un vestido negro sencillo, ajustado en la cintura, que dejaba ver la delicadeza de sus hombros. No pensó demasiado en su aspecto, solo en cumplir con su trabajo e irse lo antes posible. El salón del hotel estaba iluminado por lámparas de cristal que lanzaban destellos dorados sobre las mesas cubiertas de manteles blancos. El aire olía a vino caro y flores frescas, mientras la música de un cuarteto llenaba el ambiente de una elegancia calculada. Adriana se sentó al fondo con una copa de agua con gas en la mano, evitando las conversaciones, observando todo con esa distancia fría que la caracterizaba. Y entonces lo sintió. Ese escalofrío en la piel, esa vibración en el aire que solo él provocaba. Levantó la vista y ahí estaba Alejandro Valverde, entrando al salón como si fuera dueño del lugar, con un traje oscuro que moldeaba sus hombros anchos, el porte de un hombre que no pedía permiso, que no necesitaba aprobación. Su mirada recorrió la sala con calma felina, hasta detenerse en ella. El corazón de Adriana dio un vuelco. Intentó girar el rostro, fingir indiferencia, pero fue inútil. En cuestión de segundos, Alejandro atravesó la multitud, dejando tras de sí un silencio expectante. Cuando estuvo frente a ella, se inclinó apenas, lo suficiente para que su voz grave la envolviera. Sabía que no podrías esconderte para siempre. Ella tragó saliva, sosteniendo con fuerza la copa entre sus dedos. No estoy escondiéndome, murmuró, aunque su voz temblaba. Él sonrió con una mezcla de desafío y deseo. Entonces mírame a los ojos y dime que no has pensado en mí. Adriana lo intentó. Se obligó a levantar la vista, a enfrentar esos ojos oscuros que parecían desnudar su alma. Pero lo único que encontró fue la certeza de lo que tanto temía. Lo había pensado, lo había deseado en la soledad de su cama, lo había recordado en cada silencio de oficina, lo había sentido en cada respiración contenida. Alejandro, consciente de su victoria silenciosa, tomó la copa de sus manos y la dejó sobre la mesa. Su dedo rozó los de ella, provocándole un estremecimiento eléctrico que recorrió todo su cuerpo. «No tienes idea de cuánto me provocas», susurró, tan cerca que su aliento cálido acarició la piel de su cuello. «Y no pienso detenerme hasta que me pertenezcas». El mundo alrededor desapareció. Los murmullos de los invitados, la música suave, las luces doradas, todo se volvió un telón de fondo difuso. Solo existían ellos dos, atrapados en una tensión peligrosa entre el miedo y la rendición. Adriana quiso retroceder, quiso recordar sus promesas de distancia, pero sus piernas no respondían.
Alejandro la dominaba sin siquiera tocarla, con esa presencia arrolladora que nadie se atrevía a desafiar. Y ahí estaba el verdadero problema. Cuanto más intentaba escapar, más atrapada se sentía. En ese instante comprendió que ya no era solo atracción, era algo más profundo, más salvaje, una fuerza que la arrastraba sin remedio hacia él. Era deseo prohibido, placer que desafiaba cada regla que ella misma había impuesto a su vida. Y lo peor de todo era que, en el fondo, ya no estaba segura de querer resistirse. La cena continuaba alrededor como si nada pasara. Pero para Adriana, el mundo se había reducido a un solo hombre, Alejandro Valverde. Su proximidad era sofocante, su mirada un filo que cortaba todas las defensas que había construido durante años. Sentía el corazón desbocado, como si cada latido quisiera escapar de su pecho. Alejandro inclinó el rostro hacia ella, lo suficientemente cerca para que solo ella escuchara sus palabras. «No voy a dejarte escapar esta vez». La firmeza de su voz no era una amenaza, era una promesa, y esa certeza la estremeció hasta los huesos. Adriana apretó los labios, intentando reunir fuerzas para replicar, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Lo único que pudo hacer fue apartar la mirada y ponerse de pie de golpe, con la excusa de dirigirse al baño. Cruzó el salón con pasos rápidos, sintiendo las miradas curiosas de algunos invitados, pero sin detenerse. Entró al baño de mármol blanco, apoyó las manos sobre el lavamanos y se miró al espejo. Su reflejo mostraba a una mujer distinta. Mejillas encendidas, pupilas dilatadas, respiración entrecortada. Parecía alguien a punto de rendirse a un fuego que no podía controlar. «Contrólate», susurró para sí misma cerrando los ojos, pero cuando los abrió, lo vio en el espejo. Alejandro había entrado al baño sin pedir permiso, cerrando la puerta tras de sí con un movimiento firme. Su imagen reflejada detrás de ella era imponente, brutal, como una sombra que se tragaba toda la luz. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Adriana girando lentamente, aunque su voz carecía de fuerza. Él avanzó hacia ella despacio, como un depredador seguro de su presa. Cada paso suyo resonaba en el silencio del baño, haciéndola retroceder hasta quedar atrapada entre la pared fría y el calor abrasador de su cuerpo. «Lo mismo que tú», contestó apoyando una mano grande y firme contra la pared, a la altura de su rostro. Perdiendo el control, Adriana tembló. Podía sentir el calor que emanaba de él, la fuerza de esas manos que parecían capaces de dominarlo todo. Quiso decir que no podía, pero su cuerpo la traicionaba. Sus labios entreabiertos, su respiración acelerada, el leve temblor de sus dedos, todo gritaba lo contrario. Alejandro bajó la voz, rozando su oído con el tono grave que la envolvía como un hechizo. «Te deseo, Adriana, y sé que tú me deseas a mí». Las palabras la atravesaron como un fuego. Cerró los ojos queriendo negar, pero al hacerlo sintió cómo los dedos de Alejandro se deslizaron suavemente por su mejilla, bajando hasta su cuello. Era un toque contenido, como si un volcán ardiera bajo esa caricia. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró ella, aunque su voz ya no sonaba convincente. Él sonrió con esa brutalidad seductora que lo hacía único. «Sí sé, estoy diciendo lo que tú has callado todo este tiempo». La atrapó la intensidad del momento. Había pasado años construyendo muros, convenciéndose de que nadie la merecía, de que debía vivir protegida. Pero ahora estaba ahí, frente a un hombre peligroso, brutal, capaz de destruir todo lo que conocía, y al mismo tiempo el único que había logrado verla de verdad. El silencio se rompió cuando Alejandro acercó sus labios a los de ella, tan cerca que podía sentir el roce de su aliento. Adriana cerró los ojos, esperando un beso que nunca llegaba, como si él disfrutara de la tortura de la espera. Finalmente Alejandro susurró con voz ronca: «Dime que me detenga y lo haré». Ese era el momento decisivo, el instante en que todo podía cambiar. Adriana abrió los ojos, los encontró con los suyos y no dijo nada.
El beso llegó, arrollador, brutal, cargado de un deseo contenido demasiado tiempo. Las manos grandes de Alejandro sujetaron su cintura con firmeza, atrayéndola hacia su cuerpo fuerte y dominante. Adriana se aferró a su chaqueta, como si necesitara sostenerse para no caer en el abismo que él representaba. Si esta historia está llegando a tu corazón, escríbelo en los comentarios, porque eso nos ayuda a seguir creando más relatos intensos como este. Déjale un like y compártelo con esa persona especial que necesita escuchar una historia de amor, pasión y entrega prohibida. Cuéntame, ¿qué te está haciendo sentir esta historia? ¿Qué nota le darías hasta ahora? Era un beso prohibido, lleno de fuego y peligro, pero también de ternura escondida. Y en ese baño, con el eco de su respiración entrecortada, Adriana entendió que ya no había marcha atrás. Había cruzado la línea, y su vida jamás volvería a ser la misma. El beso en el baño había sido solo el inicio, un incendio que encendió cada rincón del cuerpo de Adriana. Cuando Alejandro se separó apenas unos centímetros de ella, sus labios aún ardían, sus piernas temblaban y su respiración era un torbellino que no podía controlar. Pero él no parecía dispuesto a detenerse. Con esa brutalidad seductora que lo definía, Alejandro tomó su rostro entre sus manos grandes. La miró fijamente y susurró con voz baja, ronca, casi animal. «No sabes cuánto tiempo he esperado este momento». Adriana quiso responder, pero lo único que salió de su boca fue un suspiro entrecortado. Alejandro sonrió, satisfecho con la rendición de su cuerpo, y sin apartar la mirada, entrelazó sus dedos con los de ella, guiándola fuera del baño. Caminaron juntos por un pasillo casi vacío del hotel, iluminado por lámparas de luz cálida que proyectaban sombras íntimas sobre las paredes de mármol. Adriana sentía que cada paso era una decisión irreversible. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio como si marcara un destino del que no había retorno. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Pero lo único que importaba era la firmeza con la que Alejandro la guiaba, dueño absoluto del momento. Subieron en el ascensor sin cruzar palabra. El silencio estaba cargado de electricidad, de respiraciones contenidas y miradas que decían mucho más que las palabras. Cuando las puertas se cerraron, Alejandro la arrinconó suavemente contra la pared metálica, atrapándola con sus brazos fuertes. No la besó de inmediato. Solo se quedó mirándola, disfrutando del temblor en sus labios, de la manera en que ella se mordía el labio inferior, incapaz de ocultar el deseo que la consumía. «Me perteneces», susurró él tan cerca que sus labios rozaron los de ella. El ascensor llegó al último piso con un ding que rompió el hechizo. Alejandro la tomó de la mano con firmeza y la llevó hasta la suite presidencial del hotel. Al abrir la puerta, un aroma a madera fina y vino tinto llenó el aire. La habitación era amplia, con ventanales que mostraban la ciudad iluminada bajo la noche barcelonesa. Pero Adriana apenas lo notó. Toda su atención estaba en el hombre que cerraba la puerta tras ellos con un movimiento lento, decidido, como si marcara el inicio de algo inevitable. Alejandro la rodeó despacio, como un depredador observando a su presa, aunque había algo más en su mirada. Deseo, sí, pero también un tipo de ternura que desarmaba cada una de las defensas de Adriana. Ella retrocedió hasta sentir la cama detrás de sus piernas. Él se inclinó hacia ella, apoyando una mano firme en la colcha, atrapándola de nuevo en su jaula invisible. «Mírame», ordenó suavemente. Adriana levantó los ojos, y en ese instante, todo lo que había jurado resistir se desmoronó. Sus labios se encontraron otra vez, esta vez con una urgencia brutal, con un hambre contenida que los hizo olvidar el mundo entero. Las manos de Alejandro recorrieron su espalda, su cintura, cada curva de su cuerpo con una posesión que la hacía estremecer. El vestido negro se deslizó por sus hombros lentamente, cayendo hasta el suelo como un secreto revelado.
Adriana se sintió expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo más viva que nunca. Alejandro la miró de arriba abajo, y en sus ojos oscuros brillaba una mezcla peligrosa de deseo y adoración. «Eres mía, Adriana, esta noche y todas las que vengan». Las palabras la atravesaron como un fuego, derritiendo cualquier rastro de resistencia. Lo abrazó con fuerza, como si temiera perderlo, y juntos cayeron sobre la cama. Sus cuerpos se entrelazaron en un baile salvaje, prohibido, cargado de placer y ternura. Cada beso, cada caricia, cada suspiro era una confesión silenciosa de lo que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta. La madrugada los sorprendió entrelazados, exhaustos, con la piel marcada por la intensidad de lo vivido. Adriana, apoyada en su pecho, escuchaba los latidos firmes de su corazón, y en ese sonido encontró una calma inesperada. Alejandro la acariciaba suavemente, como si después de toda la brutalidad del deseo hubiera espacio también para la ternura. Por primera vez en años, Adriana se permitió sentir que no estaba sola, que había encontrado a alguien capaz de romper su cárcel interior y mostrarle un mundo de sensaciones que había enterrado. Pero en lo más profundo de su mente, una voz insistente le recordaba que nada era tan perfecto, que lo que estaba viviendo con Alejandro era demasiado intenso, demasiado real, demasiado peligroso. El punto de no retorno había llegado, y ella lo había cruzado con los ojos cerrados. La luz de la mañana entraba suavemente por los enormes ventanales de la suite, bañando la habitación con un resplandor dorado. Adriana abrió los ojos lentamente, con el cuerpo aún adolorido por el frenesí de la noche anterior. La sábana de seda acariciaba su piel desnuda, recordándole cada instante de lo que había sucedido. Alejandro dormía a su lado, con el brazo fuerte rodeando su cintura, como si aún la reclamara incluso en sueños. Ella lo observó en silencio. Su respiración profunda, su mandíbula marcada, relajada, sus labios entreabiertos. Por un momento parecía un hombre común, vulnerable, diferente al Cío temido por todos. Y sin embargo, esa ternura momentánea solo intensificó su miedo. Porque Adriana sabía que su vida había cambiado para siempre. Había cruzado la línea, había entregado todo, su cuerpo, sus secretos, su alma. Y la pregunta que martillaba en su mente era cruel. ¿Qué pasaría cuando él se cansara de ella? Se incorporó lentamente, tratando de no despertarlo, y caminó hasta el ventanal. La ciudad estaba viva allá abajo. Autos, transeúntes, la vida cotidiana que ella conocía tan bien. Pero aquí arriba, en esa habitación de lujo, sentía que vivía en otro mundo, un mundo al que no pertenecía. «No es para mí», susurró abrazándose a sí misma. Recordó las palabras de Alejandro en medio del frenesí. «Eres mía, Adriana, esta noche y todas las que vengan». Habían sonado tan definitivas, tan seguras, pero ¿y si solo eran parte del momento? Palabras dichas bajo la fiebre del deseo. Ella conocía historias de hombres como él, poderosos, brutales, que lo obtenían todo con facilidad y que abandonaban con la misma rapidez. ¿Por qué sería diferente con ella? Su mente viajaba al pasado, a los 17 años, cuando se entregó emocionalmente a alguien que la traicionó. Desde entonces juró no volver a permitir que nadie la destrozara. Y ahora, sin darse cuenta, había entregado no solo su cuerpo, sino también el corazón que tanto había protegido. Un movimiento detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Alejandro se había despertado, se incorporó lentamente, con el torso desnudo, los músculos tensos y la mirada fija en ella. «¿Qué haces tan lejos?», preguntó con esa voz grave que siempre la estremecía. Adriana intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Solo pensaba. Él se levantó y caminó hacia ella con paso firme. Al llegar, tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo a los ojos. «No pienses tanto, yo estoy aquí contigo». La intensidad de sus palabras la estremeció, pero al mismo tiempo encendió sus dudas. ¿Qué significaba estar aquí?
era algo pasajero. Era una ilusión que terminaría cuando él decidiera volver a su vida de poder, dinero y mujeres perfectas. Alejandro besó su frente con suavidad, como si supiera exactamente lo que la atormentaba. «Te juro que no voy a dejarte», susurró. Pero en lo más profundo de su corazón, Adriana no podía creerlo del todo. Tenía miedo de sí misma, del abismo en el que estaba cayendo, porque lo que sentía ya no era simple deseo, era amor, un amor prohibido, avasallador, que la consumía por dentro. Ese mismo día, al regresar a su departamento, se derrumbó sobre la cama. Sus amigas la llamaban, su trabajo la reclamaba, pero nada tenía sentido sin él, y esa dependencia la aterrorizaba. Había pasado años construyendo una vida de control, de distancia, de muros, y en cuestión de días, Alejandro había derribado todo. Miró al techo con los ojos húmedos y murmuró: «¿Qué me estás haciendo, Alejandro? ¿Qué me estás haciendo sentir?». El miedo se instaló como una sombra en su pecho. No era miedo de él, era miedo de lo que ella misma estaba dispuesta a arriesgar. Porque amar a un hombre brutal, sediento de poder y de placer, significaba entregarse a un juego peligroso donde podía perderlo todo: su independencia, su corazón y tal vez hasta su vida. La relación con Alejandro se volvió una tormenta de contradicciones. Había noches en las que la pasión los consumía hasta la madrugada, donde él la hacía suya con una brutalidad ardiente y al mismo tiempo con una ternura que la desarmaba. Había mañanas en las que despertaban entre risas y caricias suaves, como si fueran dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Pero también había silencios cargados de incertidumbre, miradas que escondían preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Adriana se debatía entre dos mundos: el suyo, sencillo, predecible, lleno de rutinas seguras, y el de él, un universo de poder, excesos y secretos. En los brazos de Alejandro se sentía más viva que nunca, pero cuando se quedaba sola en su departamento, el miedo regresaba con la misma fuerza. ¿Qué pasaría si todo se derrumbaba? ¿Qué sería de ella si un día despertaba y él ya no estaba? La respuesta a sus temores llegó una noche de manera inesperada. Alejandro la había invitado a cenar en su penthouse, un lugar tan lujoso que parecía sacado de otro mundo. Desde el ventanal se veía toda Barcelona iluminada, las luces reflejándose en el mar como diamantes dispersos. La mesa estaba servida con vino tinto y platos exquisitos preparados por un chef privado. Adriana se sentía fuera de lugar, pero Alejandro, con su mirada intensa, lograba hacerla sentir como si todo aquello existiera solo para ella. Durante la cena, Alejandro habló poco. Parecía distraído, tenso, con la mandíbula apretada. Adriana lo notó, pero no quiso presionar. Cuando terminaron de comer, él se levantó, rodeó la mesa y se detuvo detrás de ella. Le acarició lentamente los hombros desnudos y murmuró: «Hay cosas que no te he contado». Esas palabras cayeron como un golpe en el pecho de Adriana. Se giró lentamente, buscando su mirada. «¿Qué cosas?». Alejandro se apartó, caminando hacia el ventanal. Con las manos en los bolsillos, observó la ciudad durante unos segundos que parecieron eternos. Luego habló con voz grave, cargada de sombras. «Mi mundo no es limpio, Adriana. No soy un hombre sencillo. Hay enemigos que me rodean, personas que harían cualquier cosa por destruirme. Y ahora saben de ti». El corazón de Adriana se detuvo. ¿Qué quieres decir?». Él giró para mirarla, con una seriedad que nunca antes había visto en sus ojos. «Quiero decir que estar conmigo no es solo peligroso por lo que sentimos. Es peligroso porque hay quienes usarían tu nombre, tu vida, tu cuerpo, para llegar a mí». Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo que había estado escondiendo todos esos días volvió con una fuerza devastadora. No solo temía que Alejandro la dejara, ahora temía por su propia seguridad. Él se acercó y tomó sus manos con firmeza. «Por eso te lo digo.
para que decidas si quieres seguir. Si me eliges, no habrá marcha atrás». Adriana lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas. En su interior, dos fuerzas opuestas la desgarraban. Por un lado, el instinto de huir, de salvarse, de volver a su vida tranquila y protegida. Por el otro, la certeza de que sin él, su mundo sería un vacío insoportable. «Tengo miedo, Alejandro», admitió con voz quebrada. Él acarició su rostro con esas manos grandes que tanto la dominaban y la tranquilizaban al mismo tiempo. «El miedo es real, pero lo que siento por ti también lo es». Entonces la besó con una intensidad salvaje, como si quisiera borrar todas sus dudas con la fuerza de su deseo. Adriana correspondió, dejándose arrastrar por la pasión, sabiendo que ese beso era una respuesta, una elección, quedarse a pesar del peligro. Pero mientras sus cuerpos se unían en la penumbra de aquella suite, una certeza oscura se clavaba en el corazón de Adriana. Había elegido amar a un hombre que vivía rodeado de sombras, y esas sombras ya habían comenzado a alcanzarla. El día después de aquella confesión en el penthouse, Adriana no logró dormir. Su cuerpo aún estaba marcado por las caricias de Alejandro, por la intensidad brutal de sus besos, por el fuego de esa entrega que los había consumido. Pero su mente estaba atrapada en un laberinto de miedo. «Ya saben de ti». Las palabras de Alejandro retumbaban en su cabeza como campanas lúgubres. La rutina en la editorial se volvió imposible. Sentía miradas donde no las había, escuchaba pasos tras de sí en las calles, sospechaba de hombres desconocidos en el tranvía. Cualquier sonido se convertía en un presagio. Y sin embargo, cada noche corría a los brazos de Alejandro, como si solo allí pudiera respirar, como si el peligro se volviera secundario frente al magnetismo de su presencia. Una de esas noches, Alejandro la recogió en un auto oscuro con vidrios polarizados. No dijo a dónde iban, solo tomó su mano con fuerza, transmitiéndole seguridad y al mismo tiempo dominio absoluto. El vehículo avanzó por la ciudad iluminada hasta llegar a una mansión en las afueras de Barcelona. Al entrar, Adriana sintió un nudo en el estómago. Era un lugar imponente con muros altos, cámaras de seguridad y hombres armados custodiando cada entrada. Todo en esa mansión gritaba poder, pero también peligro. «¿Por qué me traes aquí?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro la miró fijo, con esa intensidad que la hacía temblar más que cualquier arma. «Porque ya no confío en nadie. Aquí estarás segura». Ella tragó saliva. Segura. ¿Era realmente seguridad lo que sentía? O tal vez una jaula dorada donde él la encerraba, no solo para protegerla, sino también para poseerla por completo. Esa noche, en aquella mansión silenciosa, la pasión entre ellos fue distinta, más salvaje, más desesperada. Alejandro la tomó con una fuerza avasalladora, como si necesitara dejar su marca en cada rincón de su cuerpo, como si quisiera recordar al mundo entero que ella era suya. Adriana se rindió al placer prohibido, al calor de esas manos grandes que la recorrían como si pudiera deshacerla y volver a crearla a su antojo. Y, aunque su cuerpo ardía de deseo, en el fondo, una parte de ella temblaba de miedo. Al amanecer, mientras Alejandro se duchaba, Adriana exploró la mansión. Pasillos largos, cuadros de hombres imponentes, puertas cerradas con llave. Y en una de esas puertas escuchó voces. Se acercó con cuidado y distinguió palabras que la helaron. «Hay que sacarla de en medio», dijo una voz desconocida, grave, cargada de odio. Adriana retrocedió con el corazón en la garganta. ¿De quién hablaban? ¿De ella? Cuando Alejandro salió del baño, notó el pánico en sus ojos. «¿Qué escuchaste?», preguntó acercándose con paso firme. Ella vaciló, pero finalmente confesó. Alejandro apretó la mandíbula, su mirada se oscureció y golpeó con fuerza la pared, haciendo temblar el marco de un cuadro. «Te lo advertí, mi mundo es un abismo y ahora estás en él».
Adriana se cubrió el rostro con las manos, lágrimas cayendo sin control. «No quiero perderte, Alejandro, pero tengo miedo». Él la tomó entre sus brazos, con brutalidad y ternura a la vez. «Ya no hay vuelta atrás. Si estás conmigo será hasta el final». Adriana cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Estaba enamorada, perdida, atrapada en un amor prohibido que la arrastraba cada vez más hondo. El abismo la reclamaba, y aunque una parte de ella quería escapar, la otra deseaba lanzarse sin reservas en los brazos de ese hombre que la dominaba por completo. Y lo peor era que, en lo más profundo de su ser, sabía que ya había tomado su decisión. Amar a Alejandro Valverde no era una elección, era una condena. La mansión había dejado de sentirse como un refugio. Las sombras que rodeaban a Alejandro eran cada vez más visibles, más amenazantes, y Adriana lo sabía. Había intentado convencerlo de que la dejara ir, de que la apartara de ese mundo oscuro, pero él no era un hombre que cediera. «Me perteneces», repetía con esa voz grave, cargada de deseo y de certeza, y aunque esas palabras encendían fuego en su piel, también la hundían en una tormenta de dudas. Las noches eran un torbellino. Alejandro la poseía con una intensidad brutal, como si cada caricia fuera una batalla contra el tiempo, contra el destino que parecía acecharlos. Sus manos grandes marcaban su piel, dejando rastros de pasión que ardían incluso al día siguiente. Y Adriana, entre gemidos y suspiros, comprendía que lo amaba de una manera tan peligrosa que la asustaba, porque ese amor no era luz, era fuego, y ambos podían quemarse. La tormenta llegó una madrugada. Un estruendo en el portón principal despertó a Adriana. Sobresaltada, se incorporó en la cama mientras escuchaba voces, gritos, disparos lejanos. Alejandro ya estaba de pie, con el torso desnudo y los músculos tensos, dándole órdenes a sus hombres por teléfono. «Protéjanla a ella primero», rugió con voz firme. Adriana temblaba. «¿Qué está pasando, Alejandro?» Él se acercó, sujetándola por los hombros con una fuerza que transmitía miedo y amor al mismo tiempo. «Te lo advertí. Ellos vendrían, y ahora estás en medio de todo». Las puertas de la habitación retumbaron con un golpe seco. Adriana sintió que el corazón se le detenía. Alejandro sacó una pistola de un cajón, un gesto que la dejó sin aliento, y la miró con ojos oscuros, llenos de determinación. «Si algo me pasa, corre, no mires atrás». «¡No digas eso!», gritó ella con lágrimas cayendo por sus mejillas. En ese instante, el peligro era real, palpable, como un monstruo que había estado esperando agazapado y finalmente había salido de las sombras. Los hombres de Alejandro lograron contener la amenaza, pero la tensión lo cambió todo. Cuando el silencio volvió a reinar, Adriana estaba acurrucada en sus brazos, temblando. «Ya no puedo más», susurró. «Tengo miedo de perderte todos los días». Alejandro apoyó la frente contra la de ella, respirando con fuerza. «Yo también tengo miedo, Adriana, pero no al peligro. Tengo miedo de perderte a ti». Esas palabras derrumbaron la última barrera en el corazón de ella. Lo abrazó con todas sus fuerzas, entendiendo que, aunque todo estaba en contra, ya no había marcha atrás. Amarlo era un riesgo, sí, pero no amarlo era una condena aún peor. Con el tiempo, los enemigos fueron neutralizados. Alejandro, brutal y temido en los negocios, se volvió aún más implacable para proteger lo que ahora era lo más valioso de su vida, ella. Y Adriana, que había vivido tantos años escondida tras muros, descubrió que el amor verdadero no siempre es dulce o seguro. A veces es feroz, peligroso, y arde con una intensidad capaz de consumirlo todo. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar, Alejandro la sostuvo entre sus brazos en el balcón de la mansión y le dijo con voz grave, pero cargada de emoción: «Derribaste mi mundo, Adriana. Yo quería protegerte, dominarte, pero fuiste tú quien me domó a mí». Ella sonrió entre lágrimas, apoyando la cabeza en su pecho. «Y tú derribaste mis muros, Alejandro. Me hiciste sentir viva otra vez». Se besaron bajo el cielo rojizo, un beso que sabía a victoria, a dolor superado y a pasión eterna.
El mundo alrededor seguía siendo peligroso, pero dentro de esos brazos, Adriana comprendió finalmente dónde estaba su lugar. Porque aunque había sido un camino lleno de miedo, oscuridad y sombras, al final encontró la verdad más simple y poderosa. El amor prohibido que la consumía también era el único que la hacía sentirse viva. Y en ese instante supo que pase lo que pase, nunca se arrepentiría de haber caído en ese abismo llamado Alejandro Valverde. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan intensa y emocionante. Escribe aquí abajo lo que más te sorprendió, tu calificación y si te gustaría que sigamos trayendo más relatos como este. Tu apoyo con un like y compartiendo este video nos ayuda muchísimo a continuar. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en la próxima historia.